Libro de Mateo, y nos ponemos todos en pie en reverencia a la palabra. Libro de Mateo, capítulo 28, versos del 19 al 20. En dos textos bíblicos va a estar basado el mensaje de la palabra de Dios hoy. Si ya todos lo tienen y las Biblias están abiertas, en Mateo capítulo 28, versos del 19 al 20, quiero que tengamos un instante de oración. Padre, gracias te damos por este hermoso tiempo en tu presencia, Señor. Qué bueno que tu palabra nos enseña que tú sigues añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Y esto nos habla de una inmensa multiplicación. Porque tú anhelas que todo hombre sea salvo, que vengan al conocimiento de la verdad con corazones arrepentidos para tú regalarles salvación y vida eterna. En esta serie de mensajes, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones y sé que viene de tu corazón a cada uno de nosotros, te pedimos que tú prepares nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, para que esa palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Queremos salir renovados de este lugar con el poder de tu palabra y no quedarnos con ella, sino dar allá afuera de gracia lo que de gracia vamos a recibir hoy. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y sé que cumplirá tu propósito en cada uno de nosotros, porque lo vamos a hacer en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así la palabra en Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a repetirlo todos como hicimos en el mensaje pasado, a la 1, a las 2 y a las 3. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Puede tomar asiento, iglesia de Jesucristo. Ya hoy hemos arribado al segundo mensaje de la serie que titulamos Sé un instrumento de multiplicación. ¿Cuántos anhelan seguir siendo instrumentos de multiplicación en la obra de Dios? En el primer mensaje, que fue el pasado, a modo de repaso, dimos respuesta a una pregunta, y la pregunta fue: ¿cómo ser un instrumento de multiplicación? La definimos así, de esta manera: testificar de Cristo a todas las naciones. Fue la primera respuesta que le dimos a esta pregunta que nos va a tomar toda la serie de mensajes. Utilizamos el texto de Hechos 1:8, cuando Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No es tan complicado como compartíamos el domingo pasado. Testificar de Cristo, predicar el Evangelio a toda criatura, es simplemente compartir las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo nos ha transformado a cada uno de nosotros. Perdonó nuestros pecados Jesucristo,
nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y nos hizo nuevas criaturas. Por eso fue el consejo que le dio a aquel endemoniado gadareno cuando lo liberó de legiones de demonios. Así le dijo Jesús en Marcos 5:19: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y así se fue aquel hombre por toda Decápolis predicando cuán grandes cosas Jesús había hecho en su vida. Y definimos que Decápolis significaba 10 ciudades, era una confederación de 10 ciudades, y este hombre salió por 10 ciudades, por toda Decápolis, predicando a Jesucristo. Esa es la razón por la cual como iglesia tenemos planes intencionales elaborados para testificar de Cristo a todas las naciones. Tenemos un equipo de evangelismo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ese equipo de evangelismo de la iglesia que sale constantemente? Un sábado sí, un sábado no, de cada mes. Tenemos casa de oración como el ejemplo de esta jovencita que vino a los pies de Cristo. Ministerio a los desamparados, a aquellos que están necesitados en las calles, se les predica la palabra. A los hogares de ancianos, y también viajes misioneros para ser discípulos no solamente en nuestra Jerusalén, no solamente en Judea, no solamente en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Así dice Primera de Pedro 2:9 que compartíamos en el mensaje pasado: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sumándole a todo esto las enseñanzas que tenemos y prédica desde el púlpito, instando a seguir testificando de Cristo, a predicar en las calles, en las escuelas, centros de trabajo, centros comerciales, centros de recreación, en nuestra casa, cuando nos sentemos en nuestra casa, cuando andemos en el camino, cuando nos levantemos y cuando nos acostemos, a tiempo y fuera de tiempo, como también aconsejó Jesús a sus discípulos en Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y lo más sorprendente es que Él nos dio todo lo que nosotros necesitamos para testificar de Cristo a todas las naciones. Nos dio su palabra, nos dio la autoridad en su nombre y nos dio el poder del Espíritu Santo. Así agregó en Juan 15 del 26 al 27: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también. No es coincidencia que el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros habiéndolo enviado Jesús, y es para dar testimonio acerca de Jesús, porque ya el mismo Espíritu en sí da testimonio, dice la palabra, acerca de Jesús. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo aquí de los que están presentes? Si tienes el Espíritu Santo, tienes que comenzar a hablar lo que el Espíritu Santo habla, lo que el Espíritu Santo piensa, lo que el Espíritu Santo actúa. Tienes que comenzar a actuarlo de esa manera, porque el mismo Espíritu, dice la palabra, da testimonio de Jesús. Si tenemos el Espíritu Santo, no podemos parar de testificar de Cristo a todas las naciones. Y en este segundo mensaje vamos a seguir dándoles respuesta a la misma pregunta: ¿cómo ser un instrumento de multiplicación? La segunda respuesta es discipular a todas las naciones. Así dice el verso 19 y 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Déjeme decirle algo maravilloso para que usted pueda aprender. Hay una gran diferencia en testificar de Cristo y discipular para Cristo a todas las naciones.
O sea, dentro del mandato que el Señor nos ha dado de ir y hacer discípulos a todas las naciones, no solamente tenemos que evangelizar a aquel que no conoce a Cristo, sino también tenemos que edificar al cuerpo de Cristo para poder completar entonces la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. En otras palabras, cuando nosotros testificamos de Cristo al inconverso, esa persona viene a los pies de Cristo. Y muchos pensamos que ahí termina la gran comisión. Bueno, ya hicimos discípulos a todas las naciones. No, apenas comienza la gran comisión en esa persona cuando viene a los pies de Cristo. La primera etapa es fácil. La persona viene a Cristo convencida por el Espíritu Santo. La segunda etapa es la que nos toma toda una vida, que es hacer discípulos a todas las naciones, edificando el cuerpo. Mi pregunta es, ¿usted cree que Jesús ha acabado con usted como un discípulo de Cristo? Porque conmigo no ha acabado, todavía no ha finalizado esa preciosa obra que un día comenzó. Quiere decir que el discipulado tiene una gran diferencia en cuanto a testificar de Cristo. Cuando el nuevo creyente viene a los pies de Cristo, ese nuevo creyente se convierte en parte de la multiplicación que Dios anhela para su pueblo, que estuvimos viendo en el mensaje pasado. Pero Dios también quiere que ese nuevo creyente que se está formando como discípulo sea también un instrumento de multiplicación. En otras palabras, cuando nosotros estamos haciendo discípulos, no solamente estamos haciendo discípulos para que ellos se queden como discípulos, estamos haciendo discípulos para que ellos se conviertan también en hacedores de discípulos. Imagínense por un momento si nos tomamos cada uno de nosotros esto bien en serio y nos detenemos con tiempo a discipular a 100 personas. Ahora, ¿qué pasaría si esas 100 personas se tomaran el tiempo también para discipular a otras 100 personas? ¿Saben cuánto es 100%? Ya tenemos 10,000 discípulos para Cristo. Pero ¿qué pasaría si esos 10,000 también lo toman en serio y comienzan a discipular a otros 10,000? ¿Sabe cuánto es 10,000 por 10,000? 100 millones para la gloria de Dios. Y de eso se trata la multiplicación. O sea, como instrumentos de multiplicación, tú y yo no solamente estamos haciendo discípulos para Cristo, también estamos haciendo discípulos que ellos sean hacedores de más discípulos. Eso fue lo que hizo Jesús mientras discipulaba a sus seguidores. Inclusive está en el mandato que acabamos de leer todo. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Cuántos años estuvo Jesús discipulando a sus seguidores? 3 años y medio aproximadamente. Pero no solamente para que ellos fuesen formados como discípulos, sino también para que ellos formaran discípulos el día de mañana. Por eso el verso 19 dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, esa es la razón por la cual como iglesia no solamente tenemos planes intencionales para testificar de Cristo a todas las naciones, sino que también tenemos planes intencionales para discipular para Cristo a todas las naciones. Discipulado, por ejemplo, para nuevos creyentes, seminario bíblico Inster, vigilias y unos congregacionales, ministerio de llamadas, ministerio de visitaciones, seminarios para líderes cada 3 meses, prédicas y enseñanzas bíblicas, desarrollo de dones espirituales, consejería de forma personal, plantación de iglesias alrededor del mundo, discipulado para niños en la escuela dominical y casas de oración que también desarrollan nuevos discípulos. No es idea, Iglesia de Jesucristo, del pastor José Castro de la Biblia Abierta. Es idea que viene del corazón de Dios, que Él anhela que nosotros hagamos discípulos para que esos discípulos sigan haciendo discípulos a todas las naciones. La misión no cambia. ¿Cuántos saben eso? La misión no cambia, iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten discípulos de Cristo? Levante su mano. Nos sentimos discípulos de Cristo. La misión no cambia. Hace 2000 años los que Jesús discipuló se sintieron discípulos de Él y fueron a ser más discípulos. Pero esa toma tiempo, hacer discípulos para Cristo.
Pero el mismo principio, escuche esto, que empleó Jesús, era el mismo principio que estaba en el corazón del apóstol Pablo, que era un discipulador que hacía discípulos para que ellos hicieran más discípulos. Así dice 2 de Timoteo 2:2, le aconseja al joven Timoteo que él mismo estaba discipulando. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, en otras palabras, te estoy encargando esto, Timoteo, te lo estoy enseñando, pero tienes que transmitirlo a las otras personas. Eso es ser un instrumento de multiplicación. Cuando estás recibiendo cosas maravillosas de parte de Dios, lo estás compartiendo con otros para que ese otro siga siendo discípulo, y el que sea discipulado en la tercera generación siga siendo discípulos, porque no podemos parar lo que Dios nos ha encomendado. ¿Cuántos saben que la misión que Jesús dio a la iglesia es para todas las edades y todos los tiempos de la iglesia? ¿Cuántos saben eso? Y al parecer en esta edad y tiempo de la iglesia nos hemos frisado en ese sentido. No entendemos la idea verdadera de hacer discípulos a todas las naciones, porque la idea está muy vaga o muy insuficiente en nuestra mente, que predicar al inconverso y cuando venga a los pies de Cristo, ahí estamos cumpliendo con la gran comisión. Pero no, la gran comisión, dile a la persona que tiene a tu lado, nos lleva toda una vida. De nuevo, la gran comisión nos lleva toda una vida. ¿Has visto personas en un momento determinado que vienen a los pies de Cristo y hay ciertas cosas que todavía no ha cambiado esa persona? Y tú dices, ¿cuándo va a cambiar esta persona? ¿Cuándo va a mejorar? ¿Qué va a pasar de su vida? Porque está siendo formado como discípulo de Cristo. Y tienes que tener la paciencia necesaria, porque para ser un instrumento de multiplicación, tienes que hacer tú discípulos para Cristo. Ahora sé que es extenso el viaje haciendo discípulos para Cristo, pero a veces lo complicamos tanto y se nos hace muy abrumador, cuando verdaderamente es sencillo. Iglesia, hoy en día el ser humano ha complicado demasiado el evangelio en entrar en fábulas de vieja, como le dijo Pablo a Timoteo, y en tipo de controversias y discusiones que no valen la pena, cuando nuestra misión debe estar enfocada en hacer discípulos a todas las naciones. Y el verso 20 habla de esto claramente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es sencillo. ¿Cómo yo hago discípulos de forma práctica y sencilla? Ya Jesús nos dio el consejo. En el verso 20, que leímos todo introductorio, así dijo Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La primera cosa sencilla para tú hacer discípulos, que ellos hagan discípulos, es enseñarle a guardar lo que Jesús nos ha mandado. Primera cosa, simplemente enseñarles a ser como Jesús. Es la meta principal a alcanzar de todo discípulo de Cristo. Nosotros que estamos siendo discipulados y aquellos que vamos a ser discípulos para que ellos se conviertan en hacedores de discípulos, enseñarles a ser como Jesús. Así dijo Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dile a la persona que tienes a tu lado, si a alguien tienes que imitar, imita a Jesucristo. Sé como Jesucristo para que pueda ser formado verdaderamente como discípulo de Cristo y seguir formando más discípulos para Cristo. La razón por la cual Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, sean como yo. Así le estaba explicando Jesucristo para que ellos verdaderamente tuvieran la base para poder hacer discípulos. En muchas ocasiones hemos estado hablando aquí en diferentes mensajes que lo que tú sabes de Cristo y lo que haces para Cristo, si no tiene un fundamento de quién tú eres en Cristo, pareciéndote cada vez más a Cristo, todo lo que sabes o lo que haces se va a derrumbar porque tú no quieres ser como Cristo. Y eso es carácter.
No solamente de forma sencilla enseñarles a ser como Jesús. La segunda cosa de forma sencilla para ser discípulos, que hagan ellos más discípulos, es enseñarles a seguir a Jesús. Seguir a Jesús es negarse a uno mismo para caminar todos los días de nuestra vida en pos de Jesús. Así dijo Jesús en Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Miren, muchas personas a los cuales Jesús los llamó o les dijo: sígueme, la verdad es que no tomaron ese paso en serio. ¿Sabe por qué? Porque aparecieron montones de excusas. Quizás a lo mejor ellos querían ser discípulos de Cristo. Uno le dijo, se recuerda: maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Pero le lanzó una excusa: deja primero que vaya y entierre a mis padres. Pero Jesucristo le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos. A uno que le dijo: sígame, ¿sabe lo que le respondí? He comprado 5 yuntas de huella y tengo que ir a probarlas. Oye, porque siempre hay una excusa. Dile a la persona que está a tu lado: siempre hay una excusa. A otro le dijo: he comprado una finca, una parcela de tierra, tengo que ir a verla, a ver cómo está la situación, ¿verdad? Porque el asunto es que cuando queremos seguir a Cristo, así nos dice el pasaje: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígueme. Porque vamos a tener que negar cosas que amamos, cosas que nos gustan en este mundo, que nos desvían la atención de ser verdaderamente discípulos de Cristo. Por eso es muy importante, cuando estés discipulando a personas, haciéndolos discípulos para que ellos hagan más discípulos, simplemente tienes que enseñarles a ser como Jesús y enseñarles a seguir a Jesús. Hay una tercera cosa muy importante que tienes que enseñarles, y es enseñarles a permanecer en Jesús. Hay un problema grande que experimentamos hoy en día para permanecer en Cristo. ¿Cuántos han visto miles de cristianos que comienzan con un fuego tremendo, una pasión por el Señor, predican a tiempo y fuera de tiempo, se comen el mundo, adoran y demás, y al cabo de 3 meses, 4 meses, 3 o 4 años se desaparece la persona? ¿Qué pasó? Falta de permanencia. Pero el asunto es que eso ha repercutido a todas las áreas de nuestra vida. Hoy el índice de divorcio ha subido más del 50% porque no permanecen los matrimonios, no permanece la familia, no permanece la persona quizás dando testimonio donde quiera que va en el trabajo, porque hay un problema con la permanencia. Y Jesús sabía que iba a haber un problema con la permanencia. Por eso es que Él habla clarito en la parábola de Juan 15, la vid verdadera. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Porque la otra cara de la moneda es que lo que identifica a ti verdaderamente como un discípulo de Cristo es el fruto espiritual. Pero para poder dar fruto hay que estar conectado a la vid. Hay que permanecer en Cristo todos los días de nuestra vida. No es complicado ser como Jesús. No es complicado, es seguir a Jesús. No es muy difícil, es permanecer en Jesús. Mira, iglesia, hay muchos de nosotros que estamos aquí que cometemos errores. Yo soy el primero que cometo errores. Me equivoco en la forma mía de pastorear. Somos imperfectos, ¿verdad? Y he visto muchas personas que en momentos determinados no saben tomar decisiones y toman malas decisiones. Pero hay una diferencia que hace que esa persona siga caminando en pos de Jesús. Y es que a pesar de sus errores, permanece en Cristo. Y ahí está la diferencia. Señor, aquí estoy. Me siento temblando, me siento hecho pedazos, ya no valgo ni un centavo. Tengo mis emociones terriblemente abandonadas en mí mismo, no las puedo retener. Se me escapan cosas que verdaderamente son necesarias para poder servirte. Pero aquí estoy, Señor. Y eso hace la diferencia. ¿Se recuerdan la persona que se paró frente al Señor orando? La parábola que hizo Jesús. Vino a la presencia de Dios. Señor, aquí estoy. Sé propicio a mí, pecador. No puedo ni levantar la cabeza, pero aquí estoy, Señor, en tu presencia. ¿Sabes que este hombre dice la Biblia que se fue justificado a su propia casa?
Mira, todos los que estamos aquí, cuando caminamos siendo discípulos de Cristo, vamos a errar al blanco, vamos a fallar, hasta vamos a cometer pecados en nuestra vida. Es muy común que pase porque tenemos una naturaleza pecaminosa que no va a ser erradicada en el proceso de la santificación, va a ser erradicada en la glorificación cuando estemos en cuerpo glorificado. Y pasamos todo ese proceso de nuestra vida. Pero a pesar de todas esas cosas, cuando nosotros nos mantenemos en Cristo, ahí el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros. Y comienza a pulirnos. Y comienza a quitarnos lo que nos sobra. A poner lo que falta en cada uno de nosotros. Pero las cosas que hace el Espíritu Santo cuando tú estás en la presencia de Dios, no lo hace en la taberna de la esquina. No lo hace en otro lugar fuera de la presencia de Dios. Para Dios no hay nada imposible, pero la Biblia es clara cuando Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Dile al que está a tu lado: la clave está en permanecer en Cristo, tal y como tú eres. Dale un fuerte aplauso a tu Señor. ¿Sabes cuántos errores cometió el apóstol Pedro? ¿Sabes también cuántos errores cometió el apóstol Pablo? ¿Crees que ellos no se equivocaron? Claro que se equivocaron. Pedro tuvo encontronazos fuertes con el apóstol Pablo. Claro que los tuvieron. Y Pablo tuvo que corregir al apóstol Pedro porque se equivocaron, cometieron errores. La iglesia primitiva también se equivocaba completa. No querían aceptar a Pablo al principio porque era perseguidor de la iglesia. No entendían el proceso de transformación a través del Espíritu Santo y tenían una incógnita acerca del apóstol Pablo, ¿verdad? Todos cometemos errores. El apóstol Pablo también cometió errores. No vayas a pensar que no cometió errores. ¿Se recuerda cuando el caso de Marcos lo quería botar de su equipo misionero? Pero Bernabé, que es hijo de consolación, dijo: un momentico, Pablo, tranquilo, esto es con paciencia. Dame a Marcos, yo lo voy a preparar, lo voy a formar. Escucha esto, dile al que está a tu lado: ten paciencia. Ten paciencia mientras estás discipulando. Porque esto requiere paciencia, no es de la noche a la mañana. Oye, hay veces que queremos nosotros tomarlo por la cabeza para que crezca, pero no es así. Si tomamos de la cabeza a la persona para que crezca rápido, vamos a arrancar la planta de raíz. No te fajes con la persona. Entra en la presencia de Dios y sigue siendo paciente con esa persona. Si eres líder de ministerio, si eres maestro de INSE, maestro de discipulado, lleva su tiempo. Y así le dijo Bernabé a Pablo: oye, dame un chance porque creo que no has entendido lo que es el verdadero discipulado. Aún así, Pablo no lo quiso en el equipo misionero. Lo interesante es que después de largo tiempo, Bernabé se tomó tiempo para discipular a Marcos. Y al final de la jornada le dice Pablo a Bernabé: oye, tráeme a Marcos que lo necesito. Oye, qué rico es coger el producto terminado, ¿verdad? Qué bueno que entre gente por esa iglesia, ¿verdad? Y gente ya con dones y talentos, con la unción del Espíritu Santo. Oye, qué bendición tan linda. La iglesia edificada, y no hay nada de malo en eso. Es maravilloso, pero tienes que entender, iglesia, que tú fuiste llamada para ser discípulos a todas las naciones, para testificar de Cristo. Cuando vienen a los pies de Cristo, que se convierte, ten paciencia con la persona, sopórtalo. Toda tentación que venga a su vida, ayúdalo a levantarse, dale la mano. Cuando se caiga, levántalo, porque dice la Biblia: 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Pero a veces no hemos entendido el propósito de hacer discípulos. Lleva tiempo, lleva paciencia, lleva compromiso, lleva carácter, lleva dedicación, lleva horas de insomnio. Hacer discípulos nos toma mucho tiempo. Y tú no solamente entras por esa puerta para levantar tus manos y adorar a Dios,
que eso es algo maravilloso y precioso. No solamente entras por esa puerta para testificar de Cristo, de lo que Él ha hecho en tu vida para edificación del cuerpo, que es algo maravilloso. No solamente entras para recibir la palabra, nutrirte como lo estás haciendo y estás santificándote hoy por el poder de su palabra. También entras para prepararte para ser discípulos. ¿Cuántos recitamos ese texto? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¡Wow! Y lo repetimos en canciones, lo repetimos en oraciones, lo repetimos constantemente como si fuera una retórica. Oye, pero no te imaginas en el clase de compromiso que has entrado. Porque usted sabe que forma parte del discipulado cuando usted está sentado ahí y la persona que está visitando la iglesia o es miembro de la iglesia pasa 2 o 3 semanas sin venir. Es su responsabilidad. ¿Usted sabía eso? Llamarlo y decirle: oye, te extrañamos en la iglesia. ¿Qué está pasando contigo? Mucha gente piensa que solamente estar en un aula dando clases por 2 horas una vez a la semana, ya yo estoy haciendo discípulos. No, mi hermano, eso es el 0.01% de hacer discípulos. Jesús, la pregunta es, ¿estaba encerrado en un aula con sus discípulos? No hay nada de malo encerrarse en un aula, es parte del plan de Dios. Jesús entraba a la sinagoga de Nazaret y entraba a lugares cerrados a enseñar la palabra. Es parte del plan de Dios. Por eso estableció iglesias en cada lugar el apóstol Pablo, dirigido lógicamente por el Espíritu Santo. Pero el discipulado va más allá. El discipulado es ver a una persona triste que entra por esa puerta y cuando termine el servicio decirle: Oscar, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser instrumento de consolación para tu vida? ¿Qué puedo hacer por ti? Eso es parte del discipulado. Pero estamos tan ocupados en tantas cosas que hemos perdido el enfoque y le decimos: Señor, yo quiero ser un instrumento de multiplicación. Pero si Él te ha puesto al hermano con tanta necesidad para que tú comiences siendo un instrumento de multiplicación. Pero como mismo le dije que tiras la palabra de Dios, la semilla, y como la mata de naranja, tira una semilla y salen miles de naranjas constantemente año tras año. Así mismo es el discipulado, funciona de la misma manera. Acabamos de hacer un conteo. 10,000 por 10,000, 100 millones. Si yo discipulo bien a Héctor en momentos de prueba, de tribulación, este hombre puede ser que discipule más personas que yo. Y eso es multiplicación. Cuando vemos la misión de esta manera, en multiplicación nos detenemos más verdaderamente a ser discípulos. Dile al que está a tu lado: oye, tú existes como iglesia para ser discípulos. No estoy hablando que dar clases en un aula no es parte del discipulado. No estoy hablando que liderar un grupo de alabanza o estar en un grupo de alabanza, no estoy diciendo que no es parte del discipulado, es parte del discipulado porque es edificación para el cuerpo. Todos los ministerios, se escucha esto, todos los ministerios de la iglesia, los acabamos de citar, juegan un papel importante en alcanzar al mundo para Cristo y en edificar el cuerpo de Cristo, en hacer discípulos. Todos juegan un papel importantísimo porque los dones y talentos que el Señor nos ha dado, que esto es otro mensaje más adelante, es para la edificación del cuerpo. El único problema es que mientras servimos en ministerio, nos desenfocamos del corazón de la misión, que es el ser humano. Cuando la Biblia dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿a quién vamos a hacer discípulos? ¿A parar la piedra a estas 4 paredes? No. Vamos a hacer discípulos al ser humano. Ese es el que tenemos que discipular. ¿Cuántos de los que están aquí se imaginan que entre nosotros hay personas con problemas, situaciones? Ustedes mismos saben, mire iglesia, oye, creo que me estoy yendo un poco del tema, pero vamos a volver a regresar. Miren, a veces el Espíritu Santo me hace picadillo la homilética. Vamos a dar un seminario de homilética, quiero que puedan estar todos el próximo jueves, el 15 de enero. Va a ser de mucha bendición. Pero déjeme decirle algo. Cuando nosotros estamos enfocados verdaderamente en hacer discípulos, comenzamos a
tirarle el ojo dentro de la congregación. Usted mismo sabe, usted tiene cierto discernimiento espiritual. Usted no es un chivo con tontera. Usted sabe de qué pata coger el hermano. ¿Es cierto o no? ¿Usted sabe qué problemas espirituales tiene mi hermana? ¿Usted sabe en lo que está flojo ese jovencito? ¿Usted sabe en lo que está decayente esa jovencita? ¿Usted sabe el problema que tiene ese niño? Usted no está ciego. Detente el tiempo. ¿Ustedes creen que solamente los almuerzos que hacemos al final cada 15 días es para recaudar fondos para construir templos y ayudar a los necesitados, que tenemos bastante aquí en la ciudad de Homestead? No. Tiene como propósito una coinonía para que usted se quede. El domingo es el día del Señor. Escuche esto. El domingo es el día. No se apure. Quédese. Acérquese a ese hermano, porque ese hermano necesita una instrucción para ser discipulado. Usted se imagina que te detengas por un momento y comienzas a intuir a ese hermano en necesidad y le comiences a dar consejo, ese hermano cambie y se renueve, y en los próximos 5 años está pastoreando una iglesia y vidas se están convirtiendo a los pies de Cristo. Esto es ser un instrumento de multiplicación. Pero a veces queremos empezar de lo complejo a lo sencillo y no funciona así. Todo va de lo sencillo a lo complejo. Señor, llévame a las naciones. Pero aquí tenemos personas que usted tiene la responsabilidad, no solamente el pastor de la iglesia, todos tenemos la responsabilidad de hacer discípulos. La pregunta es, ¿la misión de Jesús, salgan y hagan discípulos a todas las naciones, es para un sector de la iglesia de Jesucristo o es para toda la iglesia de Jesucristo? Es para toda la iglesia de Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a tu Señor. Mire, mi hermano, no sé si en un momento determinado usted se ha quejado del cuerpo de Cristo. A todos nos pasa, ¿verdad? Nos hemos quejado del cuerpo de Cristo. Oye, pero ¿cómo puede ser que esté en la casa de Dios y ese celular no para de sonar? ¿Cómo puede ser que esté en la casa de Dios y esté conversando con el hermano? ¿Cómo puede ser que esté en la casa de Dios y tenga ese comportamiento? Oye, pero ¿no te has dado cuenta que Dios es a ti el que te quiere usar como instrumento de multiplicación, instrumento discipulador para que esa persona cambie? ¿Usted no sabía eso? Mire, mi hermano, no es lo mismo acercarse a una persona y conversar sobre otra y decirle así de esta manera: oye, ¿qué le pasará a fulano que lo extrañamos tanto en la iglesia? A que tú le digas: oye, fulano está perdido de la iglesia. Miren, el discipulado entra a tantas cosas, nuestra manera de pensar, de actuar, de comportarnos. Por eso es tan necesario enseñarle a aquellos que están discipulando a ser como Jesús, a seguir a Jesús y a permanecer a Jesús. Permanecer en Jesús es permanecer en su presencia, en su palabra, en su espíritu, en la fe, en la obediencia, en el servicio. Eso es permanecer en Jesús. Por eso Jesús mismo dijo en 9:62 de Lucas: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuarta cosa sencilla: enseñarles a glorificar a Jesús. Miren, aquí ninguno es el centro de atención. Aquí la honra y la gloria es para el Rey de Reyes, para Jesucristo. Sobre todas las cosas, nadie tiene la preeminencia. Él tiene la preeminencia, Jesucristo. Cuando leemos Apocalipsis, dice Apocalipsis literalmente que Jesús estaba en medio de los 7 candeleros. Escucha esto, iglesia. Jesús estaba en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros interpreta Apocalipsis que eran las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, lo que es Turquía hoy. No había una iglesia en el centro. Jesucristo estaba en el medio de las 7 iglesias, en el medio de los 7 candeleros. Ahí estaba parado y Él está en medio de esta congregación.
Nadie puede girar alrededor nuestro. No, todos tenemos que girar alrededor de Jesús. Él es la principal piedra de ángulo. Y el que pone otro fundamento que no sea Cristo, lo que edifica sobre ese fundamento, se va a caer en pedazos. Glorificar a Jesús es menguar para que Él crezca en nosotros, reconocer que somos lo que somos por su gracia, darle el mérito a Jesús, magnificar su señorío, dejar que reine y gobierne nuestros corazones, y en todo lo que hagamos ser cristocéntrico de forma ministerial. Apocalipsis 5:13, así decía el autor: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, el poder por los siglos. Y esa es la otra cosa muy sencilla de hacer discípulos: enseñarles a glorificar a Jesús. Primera de Pedro 5:1 decía así el apóstol: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Cuatro cosas sencillas: enseñarles a ser como Jesús, enseñarles a seguir a Jesús, enseñarles a permanecer en Jesús y enseñarles a glorificar a Jesús. Ya tiene un bosquejo práctico para el ejercicio práctico del seminario para líderes que vamos a tener. Ahora, el discipulado no es restringido simplemente a un solo tiempo y espacio. El discipulado no tiene restricciones. El discipulado es en todo tiempo y en todo espacio. Terminamos el mensaje pasado, los que tienen buena memoria, acerca de testificar de Cristo a todas las naciones, y dijimos que tiene que ser cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuántos lo recuerdan? Es exactamente lo mismo para ser discípulos a todas las naciones. No hay diferencia en ese aspecto. Hacer discípulos es cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahora, esta idea que Jesús estableció de hacer discípulos en todo tiempo, porque Jesús no estaba restringido a un tiempo y espacio. ¿Cuántos saben eso? Jesús veía la higuera, ahí lanzaba un discipulado, ¿verdad? Jesús veía la semilla, ahí lanzaba un discipulado. Jesús veía cualquier cosa, ahí lanzaba un discipulado. Y todo lo que veía en la naturaleza lanzaba un discipulado. Así estuvo, compartía con ellos, lanzaba un discipulado. Hablamos de coinonía. Simplemente sentarte con tu hermano, compartir con tu hermano, estar presente en la vida de tu hermano, sin hablar, escucha esto, una sola palabra. Eso es discipulado. Dice la Biblia que Jesús sacaba tiempo para estar con ellos. Simplemente para estar con ellos. ¿Usted cree que por coincidencia hay equipos acá, ministerio de pasión por las ovejas, lista de 20 personas que son miembros activos, que llaman a los auxiliares a esas 20 personas y están responsables si falta la iglesia, o es de pasión por las ovejas por llamar a las personas cómo se sienten en la iglesia? ¿Usted cree que eso es coincidencia? Mire, usted ve cosas en la iglesia y la iglesia funciona, pero usted debe saber como miembro de la iglesia cómo funciona la iglesia, por qué funciona la iglesia y cuál es el propósito, para que usted esté con propósito cimentado en el lugar correcto. Quizás muchas personas entran por esa puerta y no se percatan por qué las cosas funcionan y cuál es el propósito por el que funcionan. Levanta la mano cualquiera de ustedes que está visitando la iglesia y se ha sentido edificado con una llamada telefónica. Levanta la mano. Ustedes tienen la respuesta con las manos levantadas. Ahora, el plan intencional es mi responsabilidad. Eso tengo que crearlo yo, llueve, tengo que relampaguea, porque no podemos decir, la persona se convierte y viene de visita,
y bueno, pues que las cosas le caigan del aire. No, eso no funciona así. Tenemos que ser intencionales. Esa es mi responsabilidad. Pero aún si yo no fuera intencional en preparar ministerios y diseñar el funcionamiento de la iglesia, aún sigue siendo su responsabilidad. Ese hermano que entra por esa puerta, detente un momento. No tienes una misión más importante en toda tu vida que hacer discípulos a todas las naciones. Cuando entre por esa puerta, identifícalo. Tómalo de la mano. Oye, bienvenido. ¿Cómo tú estás? ¿Me puedes dar tu número de teléfono o le das el tuyo para entrar en un puente de relación? Y comienza a llamar a ese hermano. Y vas a darte cuenta que si cada uno hacemos lo que tenemos que hacer como discípulo, escuche esto, el día de mañana no te vas a quejar más de la iglesia. Vas a dar gracias a Dios por la iglesia, porque las vidas están creciendo y eso es contagioso, se multiplica y se multiplica y se multiplica para la honra y la gloria de Dios. Dile al que está a tu lado, tenemos que ser instrumentos de multiplicación. De nuevo, tenemos que ser instrumentos de multiplicación, no solamente testificando de Cristo a todas las naciones, sino haciendo discípulos para Cristo a todas las naciones. Aquí hay 18 naciones representadas. Y tú puedes discipular a cada una de esas naciones representadas en el nombre de Jesús. Es interesante que Jesús no medía tiempo y espacio. Y así discipulaba constantemente de un lugar a otro. Hasta que terminó diciendo, ahora ustedes tienen que hacer lo mismo. Déjeme decirle que cuando Jesús estableció eso, ¿cuántos creen que Jesucristo es la palabra viva? ¿Ustedes creen que Jesús sacó la forma de discipular del aire? ¿Sabe cuántas veces recuerdan que le he dicho a ustedes que el Nuevo Testamento está implícito o escondido en el Antiguo Testamento? Y el Antiguo Testamento está explícito o revelado en el Nuevo Testamento. Porque Él nos enseñó de forma progresiva lo que teníamos que hacer. Y a veces no nos damos cuenta. Hay personas que descartan el Antiguo Testamento. Ya eso está obsoleto, ya no lo podemos usar. No, mi hermano, la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo interesante es que cuando Pablo dijo eso, no existía el Nuevo Testamento escrito. Solo existía, cuando lo dijo, el Antiguo Testamento. Préstale ojo. Y la cosa es que Jesús no sacó de la nada su estilo de discipular. Ya Él mismo se lo había revelado a Moisés en Deuteronomio para que Moisés lo llevara a cabo y se lo transmitiera a sus generaciones. Así dijo Moisés en Deuteronomio 11, del 18 al 19. Por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahora, ¿usted cree que es la responsabilidad principal del templo de la Biblia abierta de Homestead discipular a tu familia? ¿Discipular a tus hijos? No. Es responsabilidad, pero la principal responsabilidad de discipular a tu familia, a tus hijos, son ustedes los padres. Ahí comienza todo. Y eso es lo que tenemos que entender. El domingo pasado decía, a veces nos quejamos de nuestra familia de sangre. Y recuerdan que dije, testifícale a tu familia de sangre para que venga Cristo. Pero a veces nos quejamos de la familia de sangre que ya tiene a Cristo. Y rápidamente respondemos con ese bombazo. Y después dice que es cristiano.
Hermano, mira, yo les recomiendo algo. Aquí voy a hacer un paréntesis. Eso es una palabra muy fea en la boca de un cristiano. No la use nunca. Nunca la use. Nunca te refieras a alguien despectivamente diciendo, ¿y eso que dice que es cristiano? Porque eso habla muy mal de usted. No la use. Muérdese la lengua, pero no la use. De la misma manera, tú tienes que tomarte el tiempo para discipular a tu familia, a tus hijos. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hay millones de maneras. No tienes que tomarlo de la mano y decirle, oye, ven acá, te voy a discipular, quédate aquí. Eso no funciona así porque va a crear rebeldía. Eso es cuando andes por el camino. Cuando hay un evento, que suceda algo, ellos lógicamente de ese evento aprenden algo. Mira, así te pasó, así funciona la palabra. Recuerdo, paro de predicar o sigo. El tiempo va avanzando, ¿no? Hoy no hay almuerzo. Una vez yo recuerdo que habían 2 niños que se le quedaron la llave a los padres en su casa. Y me dijeron, pastor, estamos en el trabajo, recoge a los niños en la escuela, llévalos a la casa, pero hay que ver cómo hacemos para coger la llave, ¿verdad? Imagínense, estaba la puerta, me dice el papá, no importa, si tienen que empujar la puerta, empújela y rompan la puerta, después yo me encargo de buscar la cerradura. Bueno, está bien, si a esa manera tú lo quieres, lo hacemos así. Y estaban los 2 jovencitos así, los 2 hermanitos, quizás se llevaban quizás como 2 años de diferencia. Oye, ahora que se dice 2 años de diferencia, viene a mi mente porque yo estoy preparando el mensaje de la multiplicación, la serie, desde diciembre. Oye, qué coincidencia, mi hija mayor está embarazada otra vez. Yo creo que eso es multiplicación. Y trae otro varón. Ya la familia se sigue multiplicando. Imagínate tú, a seguir preparando más predicadores. Y tenían 2 años aquellos niñitos de diferencia. Y yo recuerdo que uno con su hombro empujaba la puerta. ¡Bran! ¡Bran! Y aquella puerta ni se movía. Y ¡bran! Déjeme a mí solo, decía el otro. No te pongas. El mayor, ¡bran! Y ¡bran! Y aquello, no había manera que... Digo, mira, ¿por qué no se unen los 2? Se tiran hacia la puerta los 2 y hay más fuerza y se va a abrir la puerta. Efectivamente, el chiquitito que quería darle golpe estaba desesperado. Se pusieron los 2 arriba. Eché un poquito para atrás a la una y los 2 con los 2 hombros, ¡pra! Aquella puerta se abrió y cayeron. Dígole, ahora vas a aprender algo maravilloso. Más valen 2 que 1. Únete con tu hermano todos los días de tu vida. Cualquier prueba, barrera que tengan que enfrentar, obstáculos, muros que tengan que vencer, háganlo juntos en el nombre de Jesús. Y es un mensaje precioso que le puedes transmitir en cualquier momento. No tienes que esperar a sentarlo y compartirlo. Dile al que está a tu lado, discipula como Jesús. Discipula como Jesús. Dale un fuerte aplauso a tu Señor. Ahora, vamos a ser todavía mucho más efectivos discipulando a discípulos que hagan discípulos, si al mismo tiempo que nosotros enseñamos estas cosas a tiempo y fuera de tiempo, al mismo tiempo las vivimos nosotros a tiempo y fuera de tiempo. Ahí todavía vamos a ser más efectivos. No solamente enseñándole a los que discipulamos a ser como Jesús, sino también nosotros siendo como Jesús. No solamente enseñándoles a seguir a Jesús, sino también nosotros siguiendo a Jesús. No solamente enseñarles a permanecer en Jesús, sino también nosotros permanecer en Jesús. Y no solamente enseñarles a glorificar a Jesús, sino también nosotros glorificar a Jesús. 2 respuestas en 2 mensajes le hemos dado a esta pregunta, que le vamos a dar una tercera respuesta el domingo próximo 18 de enero. Yo por lo general predico 2 domingos y descanso el tercero para un estudiante de INSTE, pero tengo que viajar a Honduras para la plantación de la nueva iglesia el 25 de enero, que es el último domingo. Voy a predicar un domingo más, 3 domingos seguidos. El próximo 18 los espero. Vamos a terminar esta serie
dándole respuesta a la misma pregunta: ¿cómo ser un instrumento de multiplicación? Primera respuesta, mensaje pasado: testificar de Cristo a todas las naciones. Segunda respuesta en este segundo mensaje: discipular a todas las naciones. El texto introductorio que utilizamos hoy nos habla no de una grande, de una inmensa multiplicación. Versos 19 y 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero que te pongas en pie, iglesia. Quiero que te pongas en pie y levantes tus manos al cielo. Y mientras va pasando el grupo de alabanza a este altar y suena un instrumental en ese piano, yo quiero que tú abras tus labios y le digas: Señor, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Porque a través de tu palabra tú me has dado dirección, me has dado enfoque, has puesto compromiso en mi corazón y me has revelado de una forma sencilla la gran misión que yo tengo como iglesia. Y esa gran misión es mi responsabilidad. No puedo culpar a otros porque no hacen lo que deberían hacer. Es mi responsabilidad hacer discípulos a todas las naciones. Cuando me siente en mi casa, cuando ande por el camino, cuando me acueste y cuando me levante, a tiempo y fuera de tiempo. Por eso Pablo, que estaba siendo discípulo a Timoteo, le dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Escucha esto, iglesia: con toda paciencia y doctrina. ¿Sabe lo que significa con toda paciencia y doctrina? ¿Sabes qué cosa tan maravillosa encierra ese texto? Eso enseña discipular entre la gracia y la verdad, entre la misericordia y la justicia. Por eso me fascina tanto el texto ese que Juan dijo de Jesús: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa es la cosa linda, que mientras discipulamos de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la verdad, tenemos que hacerlo con paciencia y amor, con misericordia y gracia, para discipular como Jesús discipulaba, que no solamente hacía discípulos, sino hacía discípulos que iban a ser hacedores de más discípulos. Dile: Señor, yo quiero ser un instrumento de multiplicación. Ayúdame no solamente a testificar de Cristo a todas las naciones, sino también ayúdame a discipular para Cristo a todas las naciones. Aquí estoy, Señor, delante de tu presencia, enfocándome en lo que verdaderamente tengo que enfocarme, en ser un verdadero instrumento de multiplicación. Quiero hacer un llamado a este altar, así concentrado en la presencia de Dios. No te entretengas en otra cosa. Si alguien en este lugar está por primera, por segunda, por tercera, por cuarta vez y quiera hoy abrir su corazón a Cristo
y recibirlo verdaderamente como Señor y Salvador, para que el Espíritu Santo venga a tu vida y te conviertas en un discipulador que haga más discípulos, y a los que estás discipulando sean también hacedores de discípulos. Levanta tu mano. Levanta tu mano si nunca antes has recibido a Cristo en tu corazón y quieras hoy recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, para que tú nazcas de nuevo y tu nombre sea escrito hoy mismo, no mañana, en el libro de la vida. Alguien en este lugar que quiera hoy levantar su mano en alto y recibir a Cristo si nunca antes lo ha hecho como Señor y Salvador de su vida. Alguien en este lugar que anhela hoy entregar su vida a Cristo. Aleluya. Alguien en este lugar, aleluya, levante su mano bien alta para poder notarlo. Alguien que quiera hoy entregarse a Jesús. Aleluya. Si ya todos los que estamos aquí tenemos a Jesús en nuestros corazones, voy a hacer un segundo llamado. Y si tú anhelas cada vez más en tu corazón convertirte en un instrumento de multiplicación y no solamente testificar de Cristo a todas las naciones, sino también discipular para Cristo a todas las naciones, este altar está abierto para ti. No te detengas. No te detengas, porque Dios quiere que tú avives el fuego del don que está en ti por el Espíritu Santo. Que esa pasión se despierte en tu alma y en tu espíritu, esa compasión por las almas perdidas, ese deseo de discipular, de seguir a la persona para poder llevarlo hacia los propósitos de Dios y hacer de esa persona un discípulo, que se convierta también esa persona en hacedor de más discípulos. Este altar está abierto. No tengas temor. No tengas temor, porque esta es la misión principal que Dios le ha dado a su iglesia. Y no la puedes pasar por alto. No te puedes entretener en otra cosa. Tienes que enfocarte en la verdadera misión para que no erres al blanco, porque tienes que tener propósito en tu vida. Esa es la voluntad de Dios. Nunca se te olvide la voluntad de Dios. Muchas veces preguntas por la voluntad de Dios en tu vida. Esa es una voluntad principal de Dios en tu vida: que vayas y hagas discípulos a todas las naciones, sentándote en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Para poder ser verdaderamente ese instrumento de multiplicación que Dios anhela que seamos tú y yo. Quiero pedirle al equipo de administración que vaya pasando al frente en este momento. Todo el equipo de administración que ora, los ancianos de la iglesia, que vayan pasando al frente. Y oremos por cada una de estas personas que apasionan en sus corazones seguir testificando de Cristo a todas las naciones y seguir haciendo discípulos para Cristo a todas las naciones. Mientras el grupo de alabanza levanta sus voces, comencemos a ministrar estas almas en el altar. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar.
pienso en tu cruz y con todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Y que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Y que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy, y todo lo que he sido te lo doy. Y que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Un perfume, como un perfume a tus pies, Señor. Oh, solo a ti, Señor. Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Por su sangre debo entrar, su poder
y delicias a tu diestra. Señor, queremos seguir siendo instrumentos de multiplicación. Aleluya. Haciendo discípulos a todas las naciones, enseñándoles a ser como tú, Jesús, enseñarles a seguirte a ti, Jesús, enseñarles a permanecer en ti, Jesús, y a glorificar tu nombre y tu Jesús. Te damos a ti la honra y la gloria, y tu pueblo a una con corazones agradecidos te decimos en este día: